solo por CDNN Canal 23. Estás viendo CDNN Canal 23 con programación informativa. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al programa de esta mañana de día miércoles. Hoy es 14 de marzo del año 2018. Más adelante en el programa vamos a conversar con el ex embajador y ex diputado Leonel Teller Sánchez para hacer un análisis sobre el contexto internacional. Y también hablaremos de las relaciones entre Nicaragua y Estados Unidos. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. Hay un viraje en la política exterior norteamericana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió ayer al secretario de Estado Rex Tillerson tras una serie de diferencias públicas por la política hacia Corea del Norte, Rusia e Irán, y puso al frente de la diplomacia al director de la CIA, Mike Pompeo, un hombre que le es leal, aseguró la agencia Reuters. La principal reorganización del gabinete del presidente Donald Trump desde que asumió el cargo en enero del 2017 fue anunciada por el mandatario en Twitter. Trump nombró a la subdirectora de la Agencia Central de Inteligencia, Gina Haspel, para reemplazar a Pompeo. De acuerdo al portal político.com, la salida de Tillerson envió una ola de esperanza a través de un departamento maltratado por la baja moral bajo Tillerson, quien desestimó la experiencia de los diplomáticos de carrera y buscó reducir el tamaño del Departamento de Estado. Con este cambio en la política exterior norteamericana, sin embargo, no se ve ninguna posibilidad de que vaya a cambiar la situación en las relaciones con América Latina. No hay posibilidades de que América Latina y Estados Unidos vayan a tener una relación diferente porque se cayó la señal del internet, porque este señor Tillerson más bien propiciaba la política de la doctrina Monroe para América Latina, y el señor Pompeo viene de la CIA, quien tiene una posición incluso más radical de cómo deben enfrentarse las relaciones con Rusia, Irán, China, Corea del Norte y con algunos países de América Latina que los Estados Unidos considera que no son amigos o leales o aliados en este momento y que deberían de revisarse sus relaciones. Así es que, de acuerdo a los análisis o a los analistas internacionales, no se esperan muchos o casi ningún cambio en la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina. Todavía hoy, 14 meses después del gobierno del presidente Trump, no se ha nombrado un subsecretario de Estado para América Latina. Otros cargos relacionados con Centroamérica están temporales. El principal asesor de la política exterior norteamericana para América Latina, Thomas Shannon, al contrario, acaba de poner su renuncia, va a ser sustituido, así es que no se sabe cuál va a ser la política de los Estados Unidos hacia América Latina en particular, con este cambio del secretario de Estado de Rex Tillerson a Mike Pompeo. Lo que está reluciendo en los medios norteamericanos es más bien las disputas entre el presidente Trump y Tillerson, que por qué no se llevaban bien, que si es cierto que Tillerson dijo en alguna oportunidad públicamente que Trump era un imbécil y que no se merecía ser presidente, y que se quejaba de que lo habían relegado en la toma de decisiones más importantes en la política norteamericana, como por ejemplo que no supo o no fue informado acerca de las conversaciones que estaba sosteniendo Estados Unidos con Corea del Sur y Corea del Norte para distensionar las relaciones. Luego las declaraciones desde Pyongyang, Kim Il-sung, de que está dispuesto a reunirse con el presidente Trump, y luego el presidente Trump diciendo que también estaba dispuesto a reunirse bajo ciertas condiciones para lograr un desarme
o lograr que Corea del Norte, no siga con su plan de misiles y de armamento nuclear. Aparentemente no fue informado de todo eso el señor Tillerson, y eso originó pues una serie de controversias. En otras noticias internacionales esta mañana, ayer el presidente Trump precisamente fue a California. Eso es parte de su campaña por la reelección, y allá dijo que si no tienes un muro no tienes un país. El presidente llegó a San Diego para conocer los modelos del muro que dice que se va a construir y que ya se comenzaron a construir desde octubre en la frontera mexicana con Tijuana, y se dio en momentos de tensión entre el gobierno local y la administración que recientemente demandó al Estado por sus políticas migratorias. Él, alegremente, el presidente Trump, apareció diciendo que son los californianos los que están rogando que se construya el muro y que él lo va a construir sea como sea. Su primera parada fue para conocer los 8 prototipos del muro que se están construyendo en la frontera con México. En tanto, falleció, esto lo trae el diario El País esta mañana, el físico Stephen Hawking a los 76 años de edad. Era reconocido científico y divulgador británico, ha fallecido en su casa de Cambridge. El mundo científico está de duelo por el fallecimiento de esta mente brillante. El presidente Trump, ayer que estuvo en California, calentó las elecciones en México cuando no se aguantó y dijo que algunos candidatos a las elecciones en México no son tan buenos. Esto en referencia directa a Andrés Manuel López Obrador, lo que le sube prácticamente el perfil al candidato de izquierda que va puntero en las encuestas de opinión allá en México. En tanto, en Costa Rica, un análisis del semanario Universidad dice que hay mucho calentamiento también en las elecciones de la segunda vuelta en Costa Rica, que los pastores evangélicos y los partidos están pactando con los sectores conservadores, con los partidos de derecha, en tanto estos se denominan partidos del pueblo, y además con los católicos fanáticos, para que el candidato evangélico pueda ganar, y que eso puede ser contraproducente. En El Salvador, una diputada del FMLN dice que se debe de aprobar ya la despenalización del aborto en El Salvador antes que vayan a las próximas elecciones presidenciales del próximo año en El Salvador, que las pueda ganar Arena y que la derecha no restablezca o no anule la ley que prohíbe el aborto en El Salvador. Viene una intensa polémica en ese país. A propósito de las noticias falsas, en México 60 medios de comunicación y organizaciones civiles se unieron contra las noticias falsas en las elecciones de este año. 60 medios, organizaciones civiles y organizaciones de información firmaron un acuerdo y crearon un portal especializado para denunciar las noticias falsas y decirle a la población: no se deje sorprender con noticias que circulan en las redes que no son ciertas. En Costa Rica, la fuerza pública acaba de confirmar que diario está deteniendo a 400 personas en Costa Rica por la criminalidad, la violencia, los asaltos, el accionar del narcotráfico, que se ha disparado mucho. Y finalmente, la última imagen de satélite, cómo está la temperatura en Nicaragua, el clima esta mañana. Ustedes pueden observar gran parte del territorio nacional siempre cubierto por este fenómeno climatológico, pero también por la sensación térmica, sobre todo en horas de la tarde. Ayer estuvo más de 30 grados la temperatura en Managua. Vamos a hacer una pausa y regresaremos con Leonel Teller Sánchez. No se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia.
Nicaragua tiene potencial de crear y exportar una serie de productos que son demandados por mercados internacionales. Siendo un país productor de cacao, Nicaragua podría producir y exportar más productos relacionados a este grano, como cacao en polvo, pasta de cacao y chocolate, para los que existe un amplio mercado. A nivel internacional, cada año se exportan 3 millones de toneladas de chocolate, lo cual genera un mercado de 25.000 millones de dólares, pero Nicaragua solo exporta 49.000 dólares. Siendo el chocolate un producto que se asocia con la industria del azúcar, los lácteos, las nueces y las frutas, el país tiene el potencial para convertirse en un importante exportador de una increíble variedad de chocolates. Producir y exportar nuevos productos permitirá que Nicaragua se enrumbe por la senda del desarrollo. Señorita, bienvenida a Uno Guanacaste. Buenos días. Tenemos el tanque en Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. Cero marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Que le vaya bien, tenga buen día. Banpro, Grupo Promérica. Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente, acompañada de tierras fértiles con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. Mensaje del Papa Francisco para el mundo. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Un mensaje de la Arquidiócesis de Managua. En un mundo lleno de interrogantes, una sola respuesta: MIR Consultores. Con 27 años de experiencia, continuamos ofreciendo servicios clave para el desarrollo de Nicaragua. Ofrecemos los servicios y alquiler de nuestra moderna Sala Gesell. Garantizamos grabación, streaming, refrigerios, reclutamiento y le entregamos el material del ejercicio al cliente. Nuestro circuito cerrado se compone de equipos de última generación que garantiza resultados inmediatos para el éxito de sus empresas. Somos MIR Consultores, brindando información de calidad con oportunidad y confidencialidad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía de nuestro programa. Les recuerdo el número de WhatsApp para los que quieren comunicarse con nosotros y que estamos transmitiendo en vivo
para las redes sociales a través de Facebook Live. Don Leonel Teller, ex diputado, ex embajador, ahora asesor, socio de una prestigiosa firma de cabildeo que trabaja también en los Estados Unidos. Bienvenido al programa. Hola, don Adolfo, muchas gracias. Buenos días a todos los televidentes y felicitándote atrasadamente por el Día del Periodista y por tu programa que ya tenés. ¿Cuánto tiempo de estar al aire? Bueno, el 31 de enero cumplimos un año. Vamos a cumplir 14 meses el 31 de este mes. Más tu famosa Informe Pastrán. Pues se hace lo mejor que se puede todos los días. Sí, es un resumen ejecutivo bien eficiente para aquellos que por trabajo tenemos que estar informados, aunque no seamos periodistas. Entonces, si no lograste leer los otros medios de comunicación en Informe Pastrán, ahí tenés la esencia. Está usted bien informado. Está usted bien informado. Con noticias verificadas. Así es. A propósito de eso de la fake news que mucho abunda ahora, aquí solo quiero hacer ese comentario rápido, aquí se ha hecho un escándalo, qué barbaridad. Yo creo que no existe ningún gobierno que pueda controlar todas las redes, pero en Alemania, Italia, Francia, España están alarmados con eso de las noticias falsas, que acaban de aprobar, por ejemplo, en Alemania, una ley que todo aquel que publique noticias falsas en las redes sociales, invente, denigre, dañe, tiene que pagar 50.000 euros. No son los únicos países. En Centroamérica acaban de pasar una legislación en la hermana República de Honduras, casualmente, regulando el contenido. No sabía eso. Sí, la acaban de pasar porque casualmente después del proceso electoral en el país vecino del norte, que fue un proceso electoral bastante reñido, como la elección en la que corrió el candidato López Obrador, que la diferencia fue una diferencia de menos de 2 puntos, un punto. Menos, ¿verdad? Menos de 1 punto. Entonces empezaron a salir todas estas fake news, pero también con un lenguaje bien virulento y todo eso. Entonces, no es que hubo una censura, lo que hubo es una regular, sencillamente, porque habían cosas que ya llamaban a la violencia, a la integridad física de las personas, etcétera. Pero obviamente que los gobiernos tienen que tener muchísimo cuidado si van a legislar un tema de este tipo, como lo han hecho en otros países, porque pueden pasarse la línea y caer en lo que ya sería pues coartar la libertad de expresión. Es el comentario que te puedo hacer basado en los hechos. Haremos otros programas más adelante para debatir sobre esto de las redes sociales, que hasta dónde es permitido o hasta dónde llega el límite de la libertad de expresión y el derecho de cada persona y hasta dónde llega el derecho del otro, porque en las redes se denigra a mucha gente. Hay gente que no le gusta lo que yo escribo, está bien, yo lo respeto, pero ya pasarse a hacer campañas en tu contra, a denigrarte, ofenderte, mencionarte hasta tu mamá, eso creo que ya se pasa, pues, pero lo debatiremos en otra oportunidad. Ayer, inesperadamente, un viraje en la política norteamericana de política exterior. Se va Rex Tillerson, entra Mike Pompeo, lo consideran de línea dura. ¿Cuál es tu valoración de esa movida del presidente Donald Trump? Nosotros en Washington, en la oficina, que es parte del trabajo nuestro por los clientes que tenemos, se está monitoreando constantemente los tweets del presidente, sus movidas, etcétera. En primer lugar, el director de la CIA, Pompeo, en los pasillos de la CIA le dicen que él es el susurro de Trump. Entonces, hay un acercamiento entre el director de la CIA y Trump en el sentido de que tienen la misma línea de pensamiento. Y no lo decimos nosotros en nuestra firma, en GW, lo dice el propio Trump, dijo. Ayer lo dijo, nos vamos a llevar muy bien. Y que tenemos la misma línea de pensamiento. Entonces yo creo que Trump ha venido entrando en primer lugar, él no viene del establecimiento político. Entonces llegar a una Casa Blanca, cuando vos sos un outsider, cuando vos no perteneces al establecimiento político, no es fácil acomodarse. Él viene del sector privado, todos lo sabemos, un hombre
de libre pensamiento, no tiene filtros cuando habla y cuando actúa. Y en el establecimiento existe aquello que es estar politically correct. Correcto. Político correcto. Estar políticamente correcto, lo cual no es el caso. Entonces, para él acomodarse con la nomenclatura política, acomodarse en Washington, no ha sido una transición fácil para alguien que no viene de la nomenclatura como su vicepresidente Mike Pence. Y encima de eso, tenerse que rodear de gente que no conoce personalmente, que han sido recomendados por sus asesores, etcétera. Entonces, en el camino él se ha venido dando cuenta quién piensa y siente como él para gobernar él a su estilo, sin que lo contradigan, etcétera. Entonces... Pero eso es normal en cualquier gobierno, cualquier presidente tiene derecho a formar el equipo que crea más conveniente. Sí, y en el caso de él pues ha sido más difícil porque para él llegó a meterse a un ambiente donde él no ha sido parte de. Entonces, encima de que se llegó a meter a un ambiente muy complejo, como es Washington, encima de eso tiene que trabajar con gente que no conocía o no llegó incluso a conocer personalmente, entonces, o gente que conoció en el transcurso de la campaña. Entonces, nosotros lo que vemos es que sencillamente él se sigue acomodando, anunció que va a correr, que se va a reelegir, entonces obviamente él lo que quiere es trabajar con un equipo con el que no tiene que estar forcejando cada vez que él quiere tomar una decisión o cuando él está en el proceso de toma de decisiones. Vos y yo lo hemos conversado acá, la política exterior y la política de seguridad nacional de Estados Unidos se diseña en el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca. Con el presidente Trump, a veces no necesariamente hay que ir a reuniones de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para ir a formular las políticas exteriores, la formula él con sus asesores cercanos. Y él tiene a un halcón a la orilla de él, que conoce el mundo muy bien, que es su jefe de gabinete, que es el general John Kelly. O sea que realmente a su orilla tiene a un hombre con un conocimiento global de las cosas de seguridad nacional, de seguridad regional. Entonces, es un estilo muy diferente que Washington no había conocido. Y, por ejemplo, la muralla en México la han venido construyendo los otros presidentes sin decir nada, pero Trump ha hecho un show por su electorado, por su base electoral, para mantener ese voto cautivo, tratarlo de mantener siempre cautivo. Aunque sobre el voto cautivo, en algún momento me gustaría que habláramos de la elección de ayer, una elección especial a eso iba, sobre el porque voto cautivo. este año van a elecciones de medio término, que le llaman en Estados Unidos, van a elegir diputados, y en algunos estados no le está yendo bien al Partido Republicano. Desde el año pasado, que empezaron a haber elecciones de gobernadores en algunos estados claves, el Partido Republicano ha estado teniendo algunos tropezos. Por ejemplo, el estado de New Jersey, si vos recordás, el gobernador de New Jersey fue uno de los hombres más cercanos de Trump, que incluso en un momento determinado se consideró que él iba a ser el jefe de campaña, pero él ya había sido procurador y había ido a un juicio el yerno de Trump, entonces por razones familiares lo apartaron. New Jersey, que estaba en manos de los republicanos, pues debió haber sido un estado que se mantenía en manos de los republicanos, no fue el caso, pero no solamente eso, a nivel de la legislatura estatal barrió el Partido Demócrata. Una situación similar en un estado importante donde había un demócrata de gobernador, pero un demócrata conservador. Entonces los demócratas se lograron imponer. Y lo interesante es que ayer en la noche hubo una elección especial porque en octubre de 2017 el congresista Murphy renunció del Distrito 18 de Pensilvania por razones personales y familiares. El asiento quedó vacante y llamaron a elecciones especiales que fueron el día de ayer y fue una elección en donde Trump la ganó con un cómodo 20%.
el distrito 18 de Pensilvania. Y a esta hora que estamos hablando vos y yo, la diferencia es 0.3% entre el candidato demócrata y el candidato republicano para el Congreso, para la Cámara Baja. ¿Y la va ganando quién? Y la va ganando el demócrata. Entonces, se está dando una situación muy interesante en donde Trump está haciendo un esfuerzo, número uno, por acomodarse con un equipo que él se sienta cómodo para gobernar y para ir a una reelección. Caso más reciente, el que hablábamos del secretario Tillerson, número uno. Número dos, estamos viendo que los propios distritos donde Trump ganó cómodo, no está ganando el Partido Republicano, ni está ganando la base de Trump. O sea que ok, no. pero eso es porque los partidarios de Trump que le dieron el voto para la presidencia están castigando a los diputados del Partido Republicano. Se van a mantener fieles, ¿qué dicen los sondeos? Todo eso que estás mencionando es parte de, como él es un outsider, realmente él no es un militante del Partido Republicano, de pronto sale candidato de entre 12 del Partido Republicano. Entonces hay una combinación de castigo de la base dura, de la línea dura Trump, a los propios republicanos, que esa línea dura de Trump ha sentido que no están apoyando a su presidente. Y entonces yo te voy a castigar. Pero en el caso de Pensilvania, que Sacconi es el candidato republicano, no era diputado, o sea que no había una trayectoria para decir vos apoyaste a Trump o no apoyaste a Trump. Entonces el distrito 18, la elección especial de ayer, es muy relevante porque ahí no hay un voto ni de censura ni de castigo, porque Murphy se fue en octubre de 2017. Entonces aquí salieron dos candidatos frescos, Sacconi y Lamb por el Partido Demócrata y Sacconi por el Partido Republicano, y están ganando los demócratas, por lo menos hasta antes de venir acá. Y mi socio, porque parte del equipo de nuestra firma está involucrada en las elecciones de medio término, como lo estuvieron en las elecciones presidenciales, vos lo sabés, de cuando corrió Trump y Hillary Clinton. Y casualmente te estaba mostrando el correo de mi socio de voz que me estaba diciendo, ayer nos acostamos tarde y no pudieron dar, la Secretaría de Estado de Pensilvania no pudo dar los resultados. Entonces, la tendencia que hay ahorita, que se llama en las encuestas genéricas, el Partido Demócrata va arriba para la Cámara Baja. Para la Cámara Baja. Entonces, que es casualmente a donde se hace la acusación o el impeachment, si es que el Partido Demócrata... A eso, ahora vamos a esa parte. Pero te quería hablar del Senado. Para terminar la política norteamericana. Si los demócratas ganan las elecciones de medio término en los próximos meses, eso podría propiciar, abriría la puerta para un proceso en contra del presidente Trump. Te voy a decir sobre eso, pero quería cerrar ahora el lado del Senado. El lado del Senado, a pesar de que los demócratas van bien, hay un tema muy interesante. Hay 10 estados claves. De los 100 senadores, 35 senadores van a elección. De esos 35 senadores, 10 asientos del Senado de los demócratas son en 10 estados trumpistas, ¿verdad? De los cuales los demócratas más bien podían llegar a perder 5 escaños en el Senado, a diferencia de la Cámara Baja. Porque casualmente de los 35 senadores que van de los 35 estados que van a elección de senadores, 10 estados son trumpistas, y ahí sí, en las encuestas, hay 5 senadores demócratas que están tambaleándose. Pero las elecciones son hasta noviembre. Entonces, todo indica hasta este momento que es en la Cámara Baja a donde el Partido Demócrata tiene chance de lograr la mayoría. Respondiendo a tu pregunta, el presidente del partido, Tom Pérez, y el líder minoritario, el senador Schumer, dijeron desde el año pasado que no se podía estar hablando de la acusación, o sea, del impeachment, mientras no hubiera, número uno, una investigación, y número dos,
no hubiera un resultado de una investigación. El exdirector del FBI, Robert Mueller, que ha sido después de Edward Hoover, el director que ha estado más tiempo en el FBI, al frente del FBI, es el procurador especial de la investigación del Russia Gate. Él ya acusó a 13 ciudadanos rusos y a 3 empresas rusas por colaborar con el Kremlin para inmiscuirse en el proceso electoral de los Estados Unidos para hacerle daño a Hillary Clinton. Está bajo arresto domiciliario el ex jefe de campaña de Trump, el señor Manafort, y el colaborador más cercano de Manafort, Rick Gates, hizo un acuerdo con el procurador Mueller de pasarle toda la información vinculante a Rusia a cambio de una reducción de sentencia y otros beneficios. Ambos están bajo arresto domiciliario. ¿Qué van a arrojar las investigaciones? Está por verse. A cómo pueden liberar al presidente Trump de cualquier vínculo con el Kremlin para favorecerlo a él, puede ser lo contrario. Y se me escapó esta parte ahorita. Ok, bueno. Permitime que tengo 2 preguntas de 2 estimables televidentes esta mañana. Dice, ¿ve posible una reelección de Trump a pesar de que tiene tan mala fama? ¿Es posible que pueda volver a ser presidente? Y otro comentario, es decir, que si se controla lo que se escribe en las redes sociales, también será una modificación en el Código Penal sobre esta nueva pena. Sobre esto último, los diputados son los que tienen en sus manos en la Asamblea Nacional, han anunciado que van a debatir. Ya en el Código Penal actual hay suficientes penas y delitos tipificados, difamación, calumnias, injuria, daños por persecución, etcétera, etcétera, que bien se puede aplicar para alguien que denigre en las redes sociales. No se necesitan más leyes, pero los diputados son los que tienen en sus manos eso para revisar. Y eso también se puede ver, si te metes en Google, puedes ver la legislación de España, por ejemplo, en ese sentido, puedes ver la legislación reciente en Honduras, sobre ese sentido, Alemania y otros países donde están regulados. Lo que pasa es que en las redes sociales la mayoría de los que hacen campaña negra son perfiles falsos, entonces ¿cómo vas a acusar a un perfil falso de que te está haciendo una campaña? Es como complicado. No, pero existen plataformas para saber el origen. Bueno, sí, ahora se puede identificar el IP, lo que le llaman el IP, sí, la identificación desde dónde se está generando esa página. Eso ya no sería un obstáculo para llegar al origen del sitio. Vamos a la pregunta del la pregunta sobre Trump. Voy a terminar esta parte porque hay una parte favorable, que son las reformas fiscales que acaban de pasar en el mes de diciembre, que son súper favorables para los republicanos y para el propio Trump particularmente en una reelección. Entonces, estábamos en la parte esta ahorita de la investigación. Entonces, en el tema este del Russia Gate, los demócratas ya dijeron en boca de su líder, el senador Schumer, y en boca del presidente del partido, Tom Pérez, que no se puede hacer un impeachment o una acusación que se inicia en la Cámara Baja, que es a donde los demócratas tienen chance de ganarla, para pasar el juicio después a la Cámara Alta, al Senado, mientras no haya resultado de una investigación. Nadie es culpable hasta que se le pruebe lo contrario. Ayer casualmente hubo un burum bum bum en Washington, porque es interesante cómo Trump genera. Se fue a ver los prototipos de los muros. De los muros. Le dijo adiós a su secretario de Estado, mueve al director de la CIA como el secretario de Estado, que aún tiene que ir a confirmación, a audiencia al Senado. La subdirectora de la CIA tiene que ir a audiencia para ser la directora de la CIA. Y encima de eso, el Comité de Inteligencia se tira una resolución sobre el Russia Gate unilateralmente, ignorando totalmente a los demócratas. Entonces, ayer fue un día bien movido en ese sentido. Entonces Trump sale en sus tweets, pero todo en mayúscula, diciendo no hay nada, yo estoy totalmente desvinculado. Entonces la reacción a su tweet es ¿por qué está gritando? Porque supuestamente no, la letra mayúscula es que está gritando. Sí. ¿Por qué está gritando? ¿Por qué está alterado? Calmate.
y la crítica de que los republicanos en el Comité de Inteligencia hicieron una resolución unilateral, cuando debió, por ser un tema de interés nacional, ser una resolución del comité bipartidista. Pero bueno, situaciones de la política en Washington. Entonces, este tema obviamente ha tenido un impacto negativo en el Partido Demócrata. El tema también del voto duro de Trump, de decir, vos congresista, vos senador, no me has apoyado a mi presidente, te voy a pasar, no te apoyo. O sea, ahí hay un mango con arroz. Ahí hay una situación bien compleja para el Partido Republicano, más compleja que para el Partido Demócrata, por el simple hecho de que Trump no llega a la nomenclatura. ¿Tiene chances? Sí. Las reformas fiscales ahorita acaban de bajar la tasa impositiva a todos los niveles de ingreso. Para la pequeña, para la mediana y para la gran empresa. ¿Le va a dar impulso eso a la economía? Le está dando un impulso a la economía, al punto tal que la reforma se hace en diciembre y en el mes de enero se generan 200,000 puestos de trabajo nuevos. Y en este momento, en los últimos 18 años, el desempleo en Estados Unidos está en su punto más bajo, que es 4.1%. En casi 18 años es el desempleo más bajo que hay. Entonces, Trump dice esto es obra mía. Los demócratas dicen está viviendo, ¿verdad?, los beneficios de lo que dejó por 8 años establecido Obama. Trump está diciendo, este muñeco es mío. Entonces, es parte pues del rollo de la política. De la jugada política. Antes de irnos a la pausa, una pregunta de un televidente referida a los Estados Unidos. El Pentágono tiene luz verde para intervenir en gran escala aún en contra de tropas de Rusia en Siria. Bueno, yo diría el presidente, no diría el Pentágono. El presidente es el que tiene la última palabra y es el que decide si se ataca o no se ataca. No sería el Pentágono. Los militares lo único que pueden hacer y la inteligencia civil y los cuerpos de inteligencia militares y de contrainteligencia harán las recomendaciones pertinentes, pero el que toma la decisión y manda a apretar botones o aprieta los botones es él. Vamos a hacer una pausa y al regresar queremos el análisis de Leonel Teller sobre, recientemente vino una misión de la DEA a reunirse con Nicaragua y antes estuvieron altos funcionarios del Comando Sur de los Estados Unidos. También han venido staffers del Congreso y del Senado de los Estados Unidos en visitas privadas que nadie se ha dado cuenta, a reunirse con autoridades del gobierno. ¿Esto qué pasa en las relaciones entre Washington y Managua? Ya regresamos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente, acompañada de tierras fértiles con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. Buen día, señorita. Bienvenida a Uno Guanacaste. Buenos días. Tenemos el tanque en Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. Cero marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Que me le vaya bien, tenga buen día. Banpro, Grupo Promérica.
Nicaragua tiene potencial de crear y exportar una serie de productos que son demandados por mercados internacionales. Siendo un país productor de cacao, Nicaragua podría producir y exportar más productos relacionados a este grano, como cacao en polvo, pasta de cacao y chocolate, para los que existe un amplio mercado. A nivel internacional, cada año se exportan 3 millones de toneladas de chocolate, lo cual genera un mercado de 25.000 millones de dólares, pero Nicaragua solo exporta 49.000 dólares. Siendo el chocolate un producto que se asocia con la industria del azúcar, los lácteos, las nueces y las frutas, el país tiene el potencial para convertirse en un importante exportador de una increíble variedad de chocolates. Producir y exportar nuevos productos permitirá que Nicaragua se enrumbe por la senda del desarrollo. En un mundo lleno de interrogantes, una sola respuesta: MIR Consultores. Con 27 años de experiencia, continuamos ofreciendo servicios clave para el desarrollo de Nicaragua. Ofrecemos los servicios y alquiler de nuestra moderna sala Gesell. Garantizamos grabación, streaming, refrigerios, reclutamiento y le entregamos el material del ejercicio al cliente. Nuestro circuito cerrado se compone de equipos de última generación que garantiza resultados inmediatos para el éxito de sus empresas. Somos MIR Consultores, brindando información de calidad con oportunidad y confidencialidad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía de nuestro programa. Lionel, la semana pasada vino una misión de la DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, a reunirse con el Ejército, examinaron la agenda de trabajo conjunto y se comprometieron a seguir trabajando en la contención del narcotráfico. Luego, las semanas atrás, vinieron funcionarios del Comando Sur, altos mandos del Comando Sur a Nicaragua, se reunieron también con el Ejército, autoridades del gobierno, vino un staffer del Senado de los Estados Unidos que no vino a ver ni CAAC ni nada de eso, sino a escuchar la opinión de Nicaragua sobre la inseguridad, la violencia, lo que está pasando en Centroamérica, la migración, porque eso preocupa mucho a los Estados Unidos, su seguridad. Y se reunieron con el gobierno. Otros sectores dicen, las relaciones entre Nicaragua y Estados Unidos están dañadas, aquí no hay contacto de nada, casi que están por romperse las relaciones diplomáticas, pero por otro lado vemos lo contrario. ¿Cómo se puede interpretar eso? Bueno, como te digo, como la firma nuestra está en Washington, casualmente está del lado del Senado, frente a la estación de tren y de metro de Union Station, y el Capitolio está a 2 cuadras y media. Parte del equipo nuestro está involucrada en las elecciones de medio término, y casualmente un miembro de nuestro equipo viaja con una delegación de ambos partidos, republicanos y demócratas, a Jerusalén, a Israel, a Jerusalén, etcétera, el sábado. Este sábado que viene. Mira, esto es bien sencillo. En primer lugar, Daniel Ortega es un hombre entre los presidentes y jefes de Estado de América Latina, por hablarlo regionalmente, ¿no?, que tiene más experiencia con Washington. Y Daniel Ortega era presidente cuando Ronald Reagan era presidente. Y los dos últimos campos de batalla de la Guerra Fría se libraron en Afganistán y en Nicaragua. Y ahí está Daniel Ortega de presidente nuevamente. ¿Qué te quiero decir con esto? Número uno, sí, hay muchas cosas que este gobierno, yo siempre lo he dicho, tiene que mejorar. Definitivamente hay cosas que no se están haciendo bien, pero sí se pueden corregir y siempre hay espacio para corregirlas. Pero una cosa es segura, Washington siempre va a velar por sus intereses y es normal y es lógico. ¿Y cuáles son? En primer lugar, quiere una región estable. En primer lugar, porque tiene suficientes problemas
en otras partes del mundo con grandes intereses, entre ellos petróleo y otros intereses, para permitir que la región se le salga de las manos. Número uno. Número dos, para que la región no se te salga de las manos, vos no podés romper con los gobernantes, aunque no te guste ideológicamente, a menos que te vayas a extremos lamentables, como los extremos a los que se ha ido Maduro. Y a pesar de eso, mira cuánto tiempo después de Hugo Chávez se ha mantenido Maduro en el poder, a pesar de la retórica altamente confrontativa y las sanciones y todo que han venido de Washington para el régimen de Maduro, que es un desastre. Entonces, Nicaragua definitivamente juega un papel estratégico. Siempre lo he dicho, Adolfo, y a vos te consta. Nicaragua es un aliado estratégico de los intereses de seguridad nacional y regional de los Estados Unidos. Y Ortega tiene cartas de negociación importantes que pone sobre la mesa con Washington. Entonces, ¿a qué se debe esto? En primer lugar, como te lo decía temprano, el general Kelly, que es el Chief of Staff y que está a la orilla del oído del presidente Trump, y es un hombre que manda y tiene poder en Washington, sabe perfectamente bien el papel que juega Nicaragua. Obviamente el Comando Sur conoce perfectamente bien el papel que juega Nicaragua, y la DEA también. Así, en contra del narcotráfico, la criminalidad, la violencia. Crimen organizado, terrorismo, lavado de dinero para terrorismo, inmigración ilegal. Por decirte algunos temas estratégicos. Y Nicaragua está dentro de el pase de la droga, el pase de la inmigración ilegal. Recordemos que hace año y medio habían más de 33,000 ilegales que en Costa Rica que bloqueó. Cubanos, haitianos, asiáticos, africanos, etcétera. ¿Cuántos terroristas pudieron haber venido infiltrados en esa inmigración ilegal dentro de esos 33,000? Mira, mucha gente subestima. Yo no estoy en política ni ando buscando votos. Yo soy un empresario que el trabajo de nosotros es ver y analizar este tipo de cosas para hacer recomendaciones a nuestros clientes en la región, en Estados Unidos, etc. Ortega ha jugado inteligentemente. Él sabe que a él le conviene tener la carta de ser un tapón para la inmigración ilegal en la que pueden venir terroristas. Él sabe que no puede permitir el lavado de dinero para financiar terrorismo. Él sabe muchas cosas y su equipo también. Ortega no es un hombre que toma decisiones unilaterales, es un hombre de equipo. Si no, no estuviera donde está y sería otro el presidente. Entonces viene el jefe de las fuerzas conjuntas del Comando Sur a Nicaragua a reunirse con quien se tiene que venir a reunir, que es con el ejército y la policía, para casualmente ver el tema del combate al narcotráfico, del combate al crimen transnacional, al crimen organizado, el tema de la inmigración. Y con el ejército viene el de la DEA. Mira, la efectividad de las Fuerzas Armadas de Nicaragua con las de Honduras, con las de Guatemala, en el lado del Caribe, han provocado que el envío de droga por el Caribe, la ruta del Atlántico, se desvíe por Costa Rica. Y eso es el tema que se está viendo en Costa Rica ahorita de criminalidad, porque al final el hecho de no tener Fuerzas Armadas ahora es un tiro. Pero que no tienen Fuerzas Armadas, pero son más armados a veces pero no es que el resto del ejército centroamericano. Sí, pero no las tienen y no es lo mismo. Y la efectividad de una inteligencia, una contrainteligencia, y la capacitación y el entrenamiento y todas estas cosas. Entonces, la Suiza, y no lo digo de manera, lo digo con preocupación. No peyorativamente. Exacto, lo digo con preocupación. Ahora se le está devolviendo el boomerang de no tener una verdadera Fuerzas Armadas. Porque entonces el narcotráfico se le está metiendo a Costa Rica la ruta del Caribe para pasarse al Pacífico. ¿Por qué? Porque en el Pacífico solo tenés la naval de Nicaragua, no tenés la naval de Honduras con la misma presencia que Honduras la tiene en el Caribe, tenés la naval de El Salvador, Guatemala y México. Pero ya te quitaste una naval
de encima en el trasiego de la droga, que es la naval de Honduras. Entonces solo te quedaste lidiando con otras fuerzas navales y se te hace un poco más fácil. Entonces, Costa Rica en este momento está experimentando un lavado de dinero que no se había visto y una criminalidad y la balacera en la capital entre los líderes de carteles. Lucha de sicarios. De carteles. Entonces están los sicarios a la orden del día y en plena luz de día se están volando balazos y se están matando entre ellos. Entonces, obviamente, o sea, a veces hay cosas que querés ser ciego porque querés ser ciego. Hay realidades con las que hay que vivir. Se ha menospreciado la capacidad de maniobra y capacidad de experiencia política del presidente Daniel Ortega. Algunos, otros que somos profesionales en esta materia, como es el caso nuestro, que eso es nuestro trabajo, conocemos perfectamente bien la capacidad que él tiene y por eso está ahí, y por eso vienen a hablar con él y se van a seguir sentando a hablar con él mientras él siga gobernando. Porque es con el que hablas, con el que gobierna. Para que hablen con otro, hay que ganarle. La oposición, la clase política es la que se tiene que encargar. O sea, los que se han convertido en políticos profesionales en este país y han seguido en la política, haciendo carrera en la política, lo cual no fue mi interés. Entré, serví, me fui y estoy en el sector privado. Ellos son los que se tienen que encargar de unirse y de presentar una opción que sea atractiva para la población, para poderlo sacar democráticamente, vía elecciones. Entonces, hay muchas cosas que a Washington no le gustan, hay muchas cosas que a los nicaragüenses no nos gustan, y sí sería bueno ver que muchas cosas cambiaran, pero no se puede menospreciar la capacidad del Frente Sandinista. Y digo del Frente, no diría solamente del comandante Ortega, del Frente Sandinista. Permítame, tengo dos comentarios de estimables televidentes. Si Nicaragua no da problemas a Estados Unidos, porque ellos sí nos pueden torpedear nuestro progreso, pregunta un televidente. Y otro dice, creo que los nicas nunca vamos a salir adelante, pero este tipo de leyes para controlar las redes sociales, y más que controlar es eliminar todo el contenido que sea falso, deberíamos de leer y comparar con otras legislaciones de otros países. Yo sugeriría, esperemos qué es lo que deciden y resuelven los diputados, ¿verdad? Porque apenas van a ir a un análisis y ver, y sobre la base de lo que decían los diputados, pues vamos a comentar, porque también el que no le guste tiene derecho de recurrir a las leyes de amparo, de inconstitucionalidad, pero no hay que adelantarse. Vamos a lo de Estados Unidos. Mira, en primer lugar, aquí también en Nicaragua, nosotros nos tomamos, los nicaragüenses y los gobiernos se han tomado el derecho de sacar gente del país, de que vengan aviones del FBI y llevarse criminales buscados por el FBI, por la DEA, y también el gobierno le ha prohibido la entrada a senadores de Estados Unidos y a congresistas de los Estados Unidos. Estados Unidos ni ningún país del mundo tiene derecho a intrometerse y hacerle daño a un país. Yo le decía a una persona la otra vez, que te voy a decir en privado a quién fue, pero no lo quiero decir en público, es que Trump y la Nicaragua, le digo, espérate un momento, no mezclemos las cosas. Allá no es como aquí. Allá los poderes son realmente poderes separados. La DICAC es una cosa... Es una iniciativa del Congreso. Del Congreso. Trump en ningún momento ha abierto la boca sobre Ortega y sobre el gobierno de Nicaragua. No lo ha mencionado una sola vez. Más bien se molestó con el Triángulo del Norte. Los amenazó con quitarle los reales, dice, porque no colaboran. Sí, y más bien tuvieron que mandar al subsecretario de Estado y a la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas para calmar las aguas. Para calmar las aguas, pues, porque Trump no tiene filtro, ¿verdad? Entonces, pero en el caso de Nicaragua no ha dicho nada. Los que han estado hablando son los legisladores. Y cuando alguien, un lobista, fue a hablar con alguien en el Departamento de Estado, le dijeron,
No es con nosotros con los que tienen que hablar, con los que tienen que hablar son con los que están promoviendo la NICA Act. Entonces, hay que saber diferenciar realmente qué es qué y no mezclarlo, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente también acá que sueña. Yo personalmente no estoy de acuerdo con la NICA Act porque le haría daño al país. Y hay una cosa que en Washington se sabe perfectamente bien: el capital no nacional, el capital regional, los grandes capitales de Centroamérica, de Panamá, de Sudamérica, de Estados Unidos y grandes capitales de Europa están tranquilos en Nicaragua. Están tranquilos. Y lo último, te lo decía temprano, que quiere Washington es desestabilizar la región. Quiere una región que no sea problemática, inestable. Por eso es que están preocupados con el tema de Venezuela, porque quieren que el país se estabilice. Es un país petrolero, quieren tener una buena relación. No va a irse a sentar ahorita el presidente Trump con el dictador de Corea del Norte. O sea, pues obviamente Estados Unidos quisiera tener una buena relación con Caracas, pero lamentablemente antes de irnos no. en un minuto, tocaste un tema importante, ¿verdad? El presidente Trump regaña al Triángulo del Norte, le dice: ustedes no están haciendo lo suficiente por controlar el narcotráfico, esos inmigrantes que se cruzan por México, están entrando a mi país, les voy a quitar los reales. Después manda a unos funcionarios a calmar la agua, pero en el caso de Nicaragua, viene la DEA, viene el Comando Sur, y llega a acuerdos concretos con el gobierno de Nicaragua. Que los tiene con el Triángulo del Norte. O sea, el Comando Sur y los Estados Unidos tiene una política muy clara, muy definida con la región centroamericana. Y están trabajando intensamente con los gobiernos de la región y están trabajando intensamente con la DEA, están trabajando intensamente con las Fuerzas Armadas en el tema del narcotráfico, en el tema de las maras. En Nicaragua no hay maras. Pero bueno, algunos sectores aquí quisieran incendiar el país promoviendo un clima de inseguridad y que ya vienen las pandillas y que ya nos vamos a incendiar y que vamos a ser igual que otros países centroamericanos, lamentablemente desangrados por la guerra. Eso ojalá que no ocurra. Antes de irnos, Leonel, un saludo, quiero leerlo textualmente, un saludo a Leonel, un hombre extremadamente honesto, mis respetos, de parte de don Carlos, el representante legal, Carlos Canales, representante legal de la APRA. Gracias, don Carlos. Leonel, muchas gracias. Seguiremos conversando porque nos venció el tiempo y vamos corriendo para KPMG a una disertación de la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu. Gracias, nos veremos mañana, que tengan un feliz día. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23.